Capítulo 4. ¿Puede durar la República Francesa? Sería mejor preguntarnos, ¿puede existir una república? Se da por hecho que sí, pero eso es adelantarse demasiado. La cuestión previa parece válida, ya que tanto la naturaleza como la historia nos indican que la existencia de una gran república es, en realidad, imposible. Un pequeño grupo de republicanos, encerrados dentro de los muros de una gran ciudad, pueden sin duda gobernar a millones de súbditos, como fue el caso de Roma. Pero una gran nación libre bajo un gobierno republicano no es viable. Esto es tan evidente que la teoría hace innecesaria la experiencia. Pero la experiencia, que decide todas las cuestiones políticas, al igual que en la física, también coincide aquí con la teoría. ¿Qué se les ha dicho a los franceses para hacerles creer en una república de 24 millones de personas? Solo dos cosas. 1. Nada impide que veamos ahora lo que nunca antes hemos visto. Y 2. El descubrimiento del sistema representativo hace posible para nosotros lo que no lo era para nuestros antepasados. Examinemos la validez de estos dos argumentos. Si nos dijeran que en un dado lanzado 100 millones de veces, nunca han salido más que 5 cifras. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Podríamos creer que el número 6 está en una de sus caras? Sin duda, no. Estaría demostrado, como si lo hubiéramos visto, que una de esas caras es blanca o que una cifra está repetida. Pues bien, veamos la historia. La fortuna ha lanzado el dado sin descanso durante 4000 años. ¿Alguna vez ha salido una gran república? No. Por lo tanto, esa cifra no está en el dado. Si el mundo hubiera visto sucederse múltiples formas de gobierno, no tendríamos derecho a afirmar que tal o cual forma es imposible porque nunca se ha visto antes. Pero la realidad es distinta. Siempre hemos visto monarquías, y en algunas ocasiones, repúblicas. Si nos detenemos en las subdivisiones, podemos llamar democracia al gobierno en el que la masa ejerce la soberanía y aristocracia al que otorga esa soberanía a un número limitado de familias privilegiadas. Y con eso se ha dicho todo. La comparación con el dado es perfectamente válida. Dado que siempre han salido los mismos números del cuerno de la fortuna, la ley de probabilidades nos autoriza a sostener que no hay otros. No confundamos la esencia de las cosas con sus modificaciones. La esencia es inalterable y reaparece siempre, mientras que las modificaciones cambian y pueden alterar un poco el espectáculo, al menos para la mayoría, porque la mirada del experto atraviesa fácilmente las capas superficiales en las que la naturaleza eterna se viste según los tiempos y los lugares. ¿Qué tienen de particular o novedoso los tres poderes que constituyen el gobierno de Inglaterra? Los nombres de pares y comunes, los atuendos de los lores. Pero, vistos de manera abstracta, los tres grandes poderes se encuentran siempre donde existe una libertad prudente y duradera, como por ejemplo en Esparta, donde el gobierno, antes de Licurgo, estaba en constante conmoción, inclinándose unas veces hacia la tiranía, cuando los reyes tenían demasiado poder, y otras hacia el caos popular, cuando el pueblo llano usurpaba excesiva autoridad. Pero Licurgo introdujo el Senado entre ambos poderes, lo que fue, según Plutarco, un contrapeso saludable y una fuerte barrera que mantenía ambos extremos en equilibrio, dando una base firme y segura a la cosa pública. Los senadores a veces se alineaban con los reyes para resistir a la temeridad del pueblo y en otras ocasiones fortalecían al pueblo contra los reyes para evitar que éstos usurparan un poder tiránico. Así que no hay nada nuevo, y la Gran República es imposible porque jamás ha existido ninguna. En cuanto al sistema representativo que algunos creen que puede resolver el problema, esto nos lleva a una pequeña digresión, que espero se me perdone. Comencemos aclarando que este sistema no es, de ninguna manera, un descubrimiento moderno, es más bien un producto, o, mejor dicho, un mecanismo del gobierno feudal, que alcanzó tal madurez y equilibrio que llegó a ser lo más perfecto que ha visto el mundo. La autoridad real, tras haber creado los municipios, los convocó a las asambleas nacionales.
no podían presentarse más que a través de sus delegados, y de ahí surge el sistema representativo. Lo mismo ocurrió, dicho sea de paso, con el juicio por jurado. La jerarquía feudal sometía a los vasallos de cada estado al tribunal de sus señores respectivos. De ahí nació la idea de que cada persona debe ser juzgada por sus iguales, pares curtis. Esta es una máxima que los ingleses han mantenido con gran rigor, haciéndola perdurar más allá de su causa original, mientras que los franceses, menos persistentes o tal vez por circunstancias insuperables, no han logrado hacer lo mismo. Hay que ser muy incapaz de comprender lo que Bacon llama interiora rerum, lo esencial de las cosas, para imaginar que los hombres han llegado a estas instituciones mediante un razonamiento previo, o que éstas sean fruto de una deliberación. Por lo demás, la representación nacional no es exclusiva de Inglaterra, se encuentra en todas las monarquías de Europa, pero en Inglaterra está viva. Fuera de ella, está muerta o inactiva. No entra en los planes de este escrito analizar si es una desgracia para la humanidad que haya sido suspendida o si sería conveniente volver a las formas antiguas. Baste con observar que, según la historia, en Inglaterra, donde la representación nacional ha tenido más fuerza que en cualquier otro lugar, no se empezó a pensar en ella hasta mediados del siglo XIII. 2. No fue, ni de lejos, una invención o el resultado de una deliberación o de la acción del pueblo usando sus antiguos derechos. Un soldado ambicioso, tras la batalla de Lewis, fue quien realmente creó el equilibrio de los tres poderes, sin saber lo que hacía, como siempre ocurre. 3. No solo la convocatoria de los municipios fue una concesión del monarca, sino que al principio el rey nombraba a los representantes de las provincias, ciudades y pueblos. 4. Incluso después de que los municipios se arrogaran el derecho de enviar diputados al Parlamento durante el viaje de Eduardo I a Palestina, estos solo tenían un papel consultivo, presentaban sus quejas, como los estados generales en Francia, y la fórmula de las concesiones que emanaban del trono tras sus peticiones era siempre, otorgado por el rey y los señores espirituales y temporales, a los humildes ruegos de los municipios. En fin, el poder colegislativo atribuido a la Cámara de los Comunes es relativamente reciente, remontándose apenas a la mitad del siglo XV. Si por representación nacional entendemos a un grupo de representantes enviados por ciertas personas de algunas ciudades y pueblos, en virtud de una antigua concesión soberana, no discutiremos sobre palabras. Ese gobierno existe y es el de Inglaterra. Pero si lo que se pretende es que todo el pueblo esté representado, que eso solo se haga mediante un mandato y que todo ciudadano pueda emitir y recibir dicho mandato, con pocas excepciones físicas o morales inevitables. Y si además se quiere eliminar toda jerarquía o función hereditaria, entonces ese sistema representativo es algo que jamás se ha visto ni se verá. Nos ponen el ejemplo de América. Admito que es irritante escuchar las alabanzas a ese niño que aún está en pañales. Dejadle crecer. Pero para esclarecer esta discusión lo más posible, debemos resaltar que los defensores de la República Francesa no solo están obligados a probar que la representación perfeccionada, como dicen los innovadores, es posible y beneficiosa, sino también que el pueblo podría conservar su soberanía a través de este sistema, como también afirman, y formar, en su totalidad, una república. Este es el verdadero problema, porque si la república reside en la capital y el resto de Francia es súbdito de esa república, entonces eso no es un triunfo del pueblo soberano. La comisión encargada recientemente de presentar un sistema para la renovación del tercio de la Asamblea estima la población francesa en 30 millones. Aceptemos esa cifra y supongamos que Francia conserva sus conquistas. Según la Constitución, cada año 250 personas serán sustituidas en el cuerpo legislativo por otras 250. De esto se deduce que si los 15 millones de varones que forman esa población fueran inmortales, aptos para la representación y elegidos por turno, cada francés ejercería la soberanía una vez cada 60.000 años.
Pero como todos morimos antes de alcanzar tal cifra, como además se puede reelegir a las mismas personas, y hay muchas personas que la naturaleza o el sentido común declararán siempre inadecuadas para la representación nacional, la imaginación se estremece ante el número prodigioso de soberanos condenados a morir sin haber gobernado. Rousseau afirmó que la voluntad nacional no puede ser delegada. Se puede debatir esto eternamente, pero lo cierto es que el sistema representativo excluye directamente el ejercicio de la soberanía, especialmente en el sistema francés, donde los derechos del pueblo se limitan a elegir a quienes eligen. Además, no solo no pueden dar instrucciones específicas a sus representantes, sino que la ley se asegura de romper cualquier relación entre estos y sus provincias, recordándoles que no han sido enviados por aquellos que los eligieron, sino por la nación, una palabra grandiosa y cómoda que se puede manipular a conveniencia. En resumen, no se podría concebir una legislación mejor diseñada para anular los derechos del pueblo. Por lo tanto, aquel conspirador jacobino tenía razón cuando declaraba abiertamente ante un tribunal: considero al gobierno actual usurpador de la autoridad, violador de todos los derechos del pueblo, al que ha reducido a la esclavitud más deplorable. Este es el horrible sistema en el que la felicidad de unos pocos se basa en la opresión de la mayoría. El pueblo está tan amordazado, tan encadenado por este gobierno aristocrático, que ahora es más difícil que nunca romper esas cadenas. Ah, ¿qué le importa al pueblo el vacío honor de la representación en la que participa de manera tan indirecta y que millones de personas nunca alcanzarán? ¿Acaso es menos ajeno a la soberanía y al gobierno por ello? Pero nos dirán, dándole la vuelta al argumento: ¿qué importa al pueblo el vacío honor de la representación si el sistema establecido garantiza la libertad pública? Ese no es el punto. La cuestión no es si el pueblo francés puede ser libre con la constitución que se le ha dado, sino si puede ser soberano. Se está cambiando el problema para evadir el razonamiento. Comencemos por excluir el ejercicio de la soberanía. Insistamos en este punto fundamental. El soberano siempre estará en París, y todo este ruido sobre la representación no significa nada. El pueblo sigue siendo tan súbdito como bajo la monarquía, y la idea de una gran república es tan absurda como un círculo cuadrado. Esto ha quedado demostrado, matemáticamente. La verdadera cuestión es si al pueblo francés le conviene más ser súbdito de un directorio ejecutivo y de dos consejos instituidos según la Constitución de 1795, o de un rey que gobierne como antes. Resolver un problema es mucho más difícil que plantearlo, por lo tanto descartemos la palabra república y hablemos solo de gobierno. No voy a examinar si este gobierno es adecuado para garantizar la felicidad pública. Los franceses lo saben muy bien. Veamos solamente si, tal como es, y sin importar cómo lo llamemos, se puede creer en su permanencia. Elevémonos, primero, al nivel que corresponde a seres racionales, y desde esa altura consideremos el origen de este gobierno. El mal no tiene nada en común con la existencia, no puede crear, porque su fuerza es puramente negativa. El mal es una fractura en el ser, no es real. Ahora bien, lo que distingue a la Revolución Francesa y la convierte en un acontecimiento único en la historia es que es radicalmente mala. No hay ningún elemento positivo que alivie la visión del observador. Es el mayor grado de corrupción conocido. Es la pura impureza. ¿En qué página de la historia se encontrará una concentración tan grande de vicios actuando al mismo tiempo? ¡Qué combinación espantosa de bajeza y crueldad! ¡Qué inmoralidad tan profunda! ¡Qué desprecio por el más mínimo pudor! Las épocas en las que verdaderamente nace la libertad tienen características tan notorias que es imposible confundirlas. En esas épocas, el amor a la patria es una religión y el respeto por las leyes una especie de superstición. Los caracteres son firmes, las costumbres austeras y todas las virtudes brillan al mismo tiempo. Los partidos políticos benefician a la patria porque solo compiten por el honor de servirla. Todo,
incluso el crimen, lleva el sello de la grandeza. Si comparamos este cuadro con el que nos ofrece Francia, ¿cómo creer en una libertad que comienza con la gangrena? O, para ser más precisos, ¿cómo creer que esta libertad pueda nacer, pues todavía no ha nacido, y que de la corrupción más repugnante pueda surgir esa forma de gobierno que necesita de las virtudes más que cualquier otra? Al escuchar a esos pretendidos republicanos hablar de libertad y virtud, es como ver a una cortesana marchita simulando los modales de una virgen, con un rubor artificial. Un periódico republicano contó recientemente una anécdota sobre las costumbres de París. Se presentó ante el Tribunal Civil un caso de seducción. Una niña de 14 años sorprendió a los jueces con un grado de malicia que superaba la inmoralidad de su seductor. Más de la mitad del público estaba compuesto por mujeres jóvenes y niñas. Más de 20 de ellas no pasaban de los 13 o 14 años. Varias estaban acompañadas por sus madres, y en lugar de cubrirse el rostro, reían a carcajadas ante los detalles, necesarios pero repugnantes, que hacían sonrojar a los hombres. Lector, recuerda al romano que, en los mejores tiempos de Roma, fue castigado por besar a su esposa delante de sus hijos. Establece una comparación y saca la conclusión. La Revolución Francesa ha pasado por varias fases, cada una con momentos diferentes. Sin embargo, su carácter general no ha cambiado, y desde el principio ya mostraba lo que iba a ser. Era un delirio inexplicable, una furia ciega, un escandaloso desprecio por lo más respetable para los hombres, una atrocidad de un nuevo tipo que se burlaba de sus propios crímenes, pero sobre todo, una prostitución descarada del razonamiento y de todas las palabras que se usan para expresar ideas de justicia y virtud. Si nos detenemos en los actos de la Convención Nacional, es difícil expresar lo que se siente. Cuando pienso en el momento de su convocatoria, me siento transportado, como el sublime poeta inglés, a un mundo intelectual. Veo al enemigo de la humanidad convocando a todos los espíritus malignos a un nuevo pandemonium. Escucho el resonar de las trompetas infernales y veo cómo todos los vicios de Francia acuden a la llamada. Y no sé si estoy escribiendo una alegoría. Además, fíjense cómo el crimen sirve de base para todo este andamiaje republicano. Esa palabra ciudadano, que ha reemplazado las antiguas formas de cortesía, proviene de los seres humanos más despreciables. Unos bandidos inventaron ese nuevo título en una de sus orgías legislativas. El calendario republicano, que no debe verse solo en su aspecto ridículo, fue una conjuración contra la religión. Su era comienza con las mayores iniquidades que han deshonrado a la humanidad. No pueden ni siquiera fechar un acto sin cubrirse de vergüenza al recordar el origen vergonzoso de un gobierno cuyas fiestas mismas son repugnantes. ¿De este fango sangriento puede surgir un gobierno estable? No se nos puede argumentar con las costumbres feroces y licenciosas de los pueblos bárbaros que, no obstante, llegaron a ser lo que son hoy. La ignorancia bárbara, sin duda, ha presidido muchas instituciones, pero la barbarie ilustrada, la atrocidad sistemática, la corrupción calculada y, sobre todo, la irreligión nunca han producido nada bueno. Una fruta verde puede madurar, una podrida no tiene esperanza. Además, ¿se ha visto alguna vez que un régimen, especialmente una constitución libre, comience en contra de la voluntad de los ciudadanos y sin su consentimiento? Ese sería, sin embargo, el fenómeno que nos presentaría ese meteoro llamado República Francesa, si pudiera durar. Se piensa que es un gobierno fuerte porque es violento, pero la fuerza difiere de la violencia tanto como de la debilidad, y quizás la forma asombrosa en la que actúa actualmente sea, por sí sola, una prueba de que no puede durar mucho tiempo. La nación francesa no quiere este gobierno. Lo soporta y permanece sumisa, ya sea porque no puede sacudírselo de encima, o porque teme algo peor. La república se sostiene solo sobre estas dos columnas, que no tienen nada de sólido. Se puede decir que se apoya enteramente en dos negaciones:
También es muy significativo que los escritores defensores de la República no se esfuercen en demostrar que este régimen es bueno. Ven claramente que ese es el punto débil de su defensa. Por lo tanto, se limitan a decir que es posible, y tras pasar de puntillas sobre esta afirmación, dedican sus esfuerzos a demostrar a los franceses que enfrentan grandes peligros si regresan a su antiguo gobierno. En este aspecto, sí que son elocuentes. Sus discursos sobre los inconvenientes de las revoluciones son interminables. Si se les presiona, estarían dispuestos a admitir que la revolución que creó el gobierno actual fue un crimen, siempre que se acepte que no se debe hacer otra nueva. Se arrodillan ante la nación francesa y le ruegan que conserve la república. Todo lo que dicen sobre la estabilidad del gobierno no proviene de la razón, sino del deseo. Y ahora llegamos al gran anatema que pesa sobre la república.